Bien, muy bien. Vamos a compartir pantalla, entonces, y esta es la capacitación. ¿Se logra distinguir, María Pía? Sí, Jorge, Ya, puedo ver lo que estás compartiendo. muy bien. Bien, la charla que vamos a tener ahora y que vamos a empezar es la de prevención y sanción de hostigamiento sexual, ¿ya? Correcto. Entonces, como todo, existe una base legal, ¿ya? Una normativa que regula el hostigamiento sexual acá en Perú. Principalmente, como tú sabes muy bien, existe la Constitución Política del Perú, que es lo que a todos nos enseñan, que es la Carta Magna, la Ley de Leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en esa Constitución existen dos derechos principales: el respeto a la dignidad, que está recogido en el artículo 1 de la Constitución, y el respeto a la libertad e intimidad que tienen todas las personas, ¿no? Que es el artículo 2. Además, también se recoge el artículo 23, que es el derecho al trabajo que tenemos todas las personas, ¿no? Eh, con respecto al tema de hostigamiento, otras leyes que regulan estos temas están recogidas en la ley número 28983, que, como se puede advertir, es la ley de igualdad de oportunidades tanto entre mujeres y hombres. La ley 27942, que es la ley madre, por decirlo así, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. La ley número 31752, que es lo que se ha recogido durante el tema de la pandemia, que es la ley del teletrabajo, ¿no? Y de ahí vienen los decretos supremos, que mayormente regulan los reglamentos de estas leyes. Tenemos, por ejemplo, el decreto supremo 014-2019, ¿no? De la mujer y poblaciones vulnerables, que aprueba el reglamento de la ley 27942, que, como vemos, es la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, y el decreto supremo 021 del año 2021, que modifica el reglamento 27942, ¿no? Además de ello, tenemos unas resoluciones ministeriales, que son las 223-2019, que aprueban los documentos que esbozan la guía práctica para la prevención y sanción de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, tanto para el sector privado como para el público. Además, la resolución ministerial 115-2020, que aprueba los formatos para queja o denuncia por hostigamiento sexual, tanto en el sector público y el sector privado, ¿sí? Y su respectivo instructivo, que recoge la forma del llenado de este formato. ¿Qué es el hostigamiento sexual? El hostigamiento o acoso, como se le conoce, es una conducta obviamente negativa de connotación sexual que se acontece ya sea en el trabajo o a través de la tecnología de la comunicación. Produce que la persona quejada se sienta ofendida, humillada o intimidada, ¿no? Afectando sus derechos fundamentales, que, como ya hemos visto, están recogidos en la Constitución. Estos derechos fundamentales que se le afectan son tanto de la dignidad humana, que está recogido en el artículo 1, la integridad personal, la no discriminación por motivos de género, la libertad sexual, la intimidad personal, que está recogido en el artículo 3, la salud y el derecho a trabajar en un ambiente seguro, que está recogido en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado. ¿Ok? ¿Y cuántos tipos de hostigamiento o acoso sexual existen? Acá vamos a poder advertir dos tipos, ¿ok? El primero que vamos a analizar es el del chantaje sexual u hostigamiento sexual típico. ¿Qué significa esto? Cuando un empleador, ¿no?, condiciona el otorgamiento o mantenimiento de ciertos beneficios laborales a la entrega de favores de connotación sexual de un trabajador o trabajadora, o cuando se le sanciona por negarse a entregarse, pues se trata de un chantaje, ¿no? Un ejemplo es el que se advierte acá en la diapositiva, que es, por ejemplo, cuando María trabaja en una empresa tal desde hace años como ejecutiva de ventas y desde su hogar, ¿no? Ella está buscando ascender en este cargo de jefe zonal, para lo cual se ha esforzado bastante en este último año, ¿no? En lograr superar su meta de ventas, y conforme se acercaba la fecha de la evaluación, el director de su área comenzó a sugerirle la idea de salir con él. Se lo escribió por WhatsApp.
María no ha rechazado estas invitaciones de manera expresa por temor a no ser reconocida por el ascenso, pero tampoco ha aceptado y prefiere esquivar el tema. Ante ello, el director se despide al final el día señalando que ya falta poco por el día de la evaluación. El día de la evaluación, María no fue ascendida al cargo, ¿no? A pesar de haber superado su meta de ventas con creces respecto ante otros trabajadores y trabajadoras. Acá es ese claro ejemplo típico de este hostigamiento sexual, ¿no? O sea, oye, yo te digo que tienes la posibilidad de ascender, de lograr una jefatura, pero para ello existe un favorecimiento, ¿no? Una cuestión de que tendría que yo aceptar este chantaje, ¿no? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entiende? Sí, 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 Ok, sí, todo claro. perfecto. El tipo B, acoso ambiental, hostigamiento sexual por ambiente hostil de trabajo. Acá se produce cuando en el lugar de trabajo se verifican conductas físicas o verbales de carácter sexual que puede crear un clima de intimidación, humillación u hostilidad que afecte las labores de una persona. Un ejemplo, por ejemplo, Juan es un joven ejecutivo de ventas que trabaja en una empresa, ¿no? A través del teletrabajo. Días después de empezar a trabajar, el jefe del área donde trabaja ha cuestionado su orientación sexual debido a los constantes emojis que Juan envía a los grupos de WhatsApp, el cual lo considera de tipo afeminado. Asimismo, de manera frecuente, cuenta chistes con alto contenido sexual y realiza comentarios sobre el cuerpo de otras mujeres cuando están en las reuniones semanales vía Zoom con otros ejecutivos de ventas. El día de ayer, en la reunión virtual, el supervisor le preguntó a Juan si quería realizarse la operación de cambio de sexo, ya que él le podía recomendar qué cambios hacerse. Entonces, acá vemos ya otro tipo de hostigamiento que ya no es directo a la persona como en el primer caso, sino que lo hace delante de otras personas, ¿no? Por eso se le llama por ambiente hostil de trabajo. ¿Quiénes son los actores de este hostigamiento? Tenemos el hostigador, ¿no? Que es quien realiza la conducta o comportamientos de naturaleza o connotación sexual hacia la víctima. Puede ser hombre, mujer. En el hostigamiento, típico, el primer caso que vimos, el hostigador ejerce una posición de autoridad, ¿no? Jerarquía o una situación ventajosa respecto de la víctima. Es decir, el hostigador puede ser el director, el gerente, el subgerente, la jefa, el supervisor, el coordinador o quien haga sus veces. O sea, en el primer caso siempre va a haber un nivel de jerarquía, alguien superior al cargo que uno regente en la empresa. Entonces, ese es el chantaje típico. La víctima, que creo que está de más detallarla quién es, pero es la persona, sea hombre o mujer, de cualquier edad, estado civil, origen étnico, raza, religión, condición económica, características físicas u orientación sexual, identidad de género o cualquier otra índole. No obstante, mayormente son las mujeres que son víctimas de estos acosos. Aquí estamos en la... ¿Cuáles son los elementos que constituyen el hostigamiento sexual? La Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento establece que para que se configure esto, debe presentarse alguno de los tres elementos. O sea, no te dice que tiene que cumplirse los tres, solamente basta con uno de ellos. La conducta, que es comportamiento o acto de carácter de connotación sexual, el sometimiento a los actos de hostigamiento sexual y acto que sea no deseado o que sea rechazado manifiestamente por la víctima. Lo esencial para que se configure un acto de hostigamiento es que la conducta realizada por el hostigador sea indeseada o no bienvenida, es decir, que la persona afectada no otorgue consentimiento. Es, por ejemplo, por ejemplo, tengo un practicante, una practicante y le invito a salir, ¿no? Y esta persona acepta, entonces ahí ya no se vería la figura de hostigamiento porque hay un consentimiento por parte de la persona que recibe el mensaje. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, Jorge, todo Perfecto. bien.
Manifestaciones frente al rechazo. Hay que mostrar acá algunas situaciones a través de las cuales se manifiesta la afectación significativa en el empleo, ¿no? Como consecuencia del hostigamiento. Por ejemplo, si tú no te sometes, por ejemplo, te podrían decir: no obtienes un ascenso, se te asigna una mayor carga de trabajo, no accedes a un incremento o mejora salarial, no te renuevan el contrato, no puedes participar de un proceso de promoción, no superas el periodo de prueba y muchas otras cosas más, ¿no? Esa es un poco la connotación del acoso o el chantaje, ¿no? O sea, te dicen, mira, te puedo renovar el contrato por un año más, te puedo aumentar el sueldo, pero tiene que haber un favorecimiento de connotación sexual. ¿Cuáles son esos efectos que existen sobre los trabajadores, para el empleador y para la sociedad? En el trabajador vemos o se ha visto sentimientos como tristeza, autoestima baja, culpa, vergüenza, rabia, inestabilidad, estrés y otros factores emocionales que se presentan. Otros efectos físicos puede darse insomnios, migrañas, taquicardias, ¿no? Se afecta una situación laboral y condiciona su carrera profesional. Para el empleador, por ejemplo, se incrementa el ausentismo y las tardanzas de los trabajadores, que son afectados con este chantaje. Se disminuye el rendimiento y la productividad laboral de los trabajadores afectados. Afecta el clima laboral. Dificulta para llenar vacantes en esos puestos donde hay hostigamiento sexual. Y se abandona también voluntariamente el trabajo de la víctima. Normalmente la persona que es víctima de este chantaje o hostigamiento presenta tanto los primeros puntos que hemos visto y para la empresa o el empleador estos segundos, ¿no? Pero para la sociedad también existen efectos que son pues el incremento de la violencia de género que se ha venido visto en estos últimos años, ¿no? Hay una dificultad para el acceso de las mujeres mayormente a trabajos de alto nivel, ¿no? Y buenos salarios. También hay una perpetua y naturalizada discriminación en los lugares de trabajo y los efectos que ésta produce. ¿Cómo prevenir en el lugar de trabajo? El área de recursos humanos es el órgano que es responsable de las acciones de prevención, difusión, motivo por el cual tienen a su carga la adopción de las siguientes medidas. Debe comunicar a todo el personal la existencia de una política de prevención y sanción, que obviamente se les entrega al personal. Hay que realizar campañas de detección, prevención y difusión del hostigamiento sexual dentro de la empresa. Es por ello que se brinda esta charla a todos los trabajadores. Colocar en lugares visibles de la institución información sobre el procedimiento para denunciar y sancionar el hostigamiento. Hay que llevar a cabo talleres de capacitación, módulos itinerantes que promuevan la toma de conciencia y los cambios en los patrones socioculturales que toleran o legitimen el hostigamiento. Coordinar con entidades gubernamentales y no gubernamentales sobre acciones afirmativas a adoptar con relación a la prevención de la violencia de género y el hostigamiento. Más adelante vamos a ver cuáles son estas entidades gubernamentales. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores? Lo hemos advertido en la diapositiva anterior, por capacitar y sensibilizar a los trabajadores sobre las normas y políticas internas contra el hostigamiento sexual. Promover y establecer en el lugar de trabajo medidas de prevención y sanción del hostigamiento. Adoptar las medidas necesarias para que cesen las amenazas o represalias ejercidas por el hostigador. Informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los casos de hostigamiento y el resultado de las investigaciones efectuadas, para verificar que se cumpla cabalmente la Ley 27942 y su reglamento, que ya lo hemos visto al principio de esta exposición. Y esta es la parte que estábamos viendo, ¿no? Esa es la coordinación que hace el área de recursos humanos precisamente con la entidad gubernamental, que en este caso es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El empleador está prohibido de captar y o grabar la voz o imagen de quien teletrabaja sin su consentimiento, salvo necesidad por la naturaleza de las funciones, ¿no? En este caso siempre se advierte: oye, voy a grabar esto, o si hubiese de repente una reunión, una junta que ustedes pudiesen tener, el jefe directo tiene que advertir que va a ser grabada la charla, la reunión, o el Zoom, el Meet, ¿no? Por necesidad, obviamente, es por naturaleza de sus funciones, ¿no? De repente para que no
pase desapercibido, algún acuerdo que se llegue, entonces la sesión queda grabada. O más que todo es por ello. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los órganos que intervienen en este procedimiento? A ver, tenemos al Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. ¿Y qué es ese comité? Es el encargado de desarrollar la investigación y proponer medidas de sanción y medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. Y el área de recursos humanos, que ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, que es el encargado de recibir la queja o denuncia, adoptar las medidas de protección, interponer la sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. O sea, el área de recursos humanos funge como una mesa de partes para efectos de que el trabajador que se vea afectado por hostigamiento presente su queja, sea escrita, sea verbal, con los elementos de prueba que esta persona afectada tenga. Y el comité de intervención es la entidad interna del empleador que desarrolla la investigación y propone estas medidas de sanción y de repente otras medidas complementarias que más adelante vamos a ver. Comité. ¿Cómo se conforma el comité? Son 4 miembros, garantizando la paridad de género. ¿Qué significa esto? 2 varones, 2 mujeres, ¿no? También puede ser por 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes del empleador. En el primer caso, se puede elegir conjuntamente con la elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En efecto, todos sabemos que existe un Comité de Seguridad y Salud y también esta ley que habla del hostigamiento sexual también indica y obliga al empleador que debe formar un comité. Es por ello que en una sola elección se puede elegir a los miembros de ambos, ¿no? En el caso de los 2 representantes del empleador, es un representante del área de recursos humanos y un representante que el empleador decide, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos del comité? Los acuerdos de intervención frente al hostigamiento se adoptan por mayoría simple. El voto dirimente corresponde al representante de recursos humanos. O sea, de los 4, mayoría simple sería 3, pero si existe alguna discrepancia, el integrante del área de recursos humanos tendrá ese voto dirimente. ¿Cómo se inicia este procedimiento? Como ya habíamos advertido, el área de recursos humanos funge como la mesa de partes para recoger esta denuncia, esta queja, que puede ser a pedido de la víctima o también a pedido de un tercero, porque hay que recordar, como se había revisado al comienzo de la exposición, existen 2 tipos de conductas, ¿no? La típica y la típica. La típica es la que es directamente de un nivel jerárquico al trabajador y la típica o de ambiente laboral hostil, que es cuando una persona realiza este tipo de comentarios frente a otros. Es por ello que un tercero que advierte ello puede interponer la denuncia, indicando quién es el afectado o la afectada y quién sería el supuesto hostigador. Puede ser verbal, puede ser escrita, ¿no? Y se da de manera presencial frente al representante del área de recursos humanos. También puede ser de oficio, cuando la institución conoce por cualquier medio los hechos que presuntamente constituyen hostigamiento. Exacto, el empleador toma conocimiento de ello y es él quien conmina al área de recursos humanos a que reciba la queja o denuncia y el comité de intervención contra el hostigamiento es el que desarrollará la investigación como se ha venido revisando en las diapositivas anteriores. Si el empleador toma conocimiento por otras vías de actos que posiblemente constituyen una situación de hostigamiento, comunica de manera obligatoria en un plazo no mayor a un día hábil, ¿a quién? A recursos humanos. Acta de derechos de la persona denunciante, ¿no? De parte, a pedido de la víctima,
Su acta de derechos constan los derechos que le asisten y que están reconocidos en el reglamento de la ley 27942, que ya habíamos visto que es la ley de hostigamiento sexual, ¿no? Y de manera supletoria, la ley 30364, que es la ley que modifica dicha norma. Esta acta debe ser firmada por la persona denunciante, si se trata de la víctima, para hacer constar que ha sido debidamente informada sobre sus derechos que la asisten en el marco del procedimiento, utilizando formatos físicos, también puede ser virtuales. Las medidas de protección y canales de atención médica. La Oficina de Recursos Humanos, en un plazo no mayor a 3 días hábiles de interpuesta la queja o denuncia, dicta y ejecuta medidas de protección a la víctima. ¿Cuáles son estas medidas o cuál podría ser? Por ejemplo, la rotación o cambio de lugar del presunto hostigador. La suspensión temporal también del presunto hostigador. La rotación o cambio de lugar de la víctima, siempre que haya sido solicitado por ella. Solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento, de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar o de entablar algún tipo de comunicación con la víctima, ¿no? Esto es ya a nivel de Poder Judicial. Otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima. También, ¿qué hace en un plazo no mayor a un día de recibida la queja? Pone a disposición de la víctima los canales de atención médica. Hay canales de atención que puede ser para evaluaciones físicas, mentales, psicológicas, ¿no? Con lo que cuente. De no contar con dichos servicios, deriva a la víctima a aquellos servicios públicos o privados de salud a los que ella pueda acudir. El informe que se emite como resultado de la atención médica, física, mental o psicológica es incorporado al procedimiento considerado medio probatorio sobre la víctima, ¿no? Solo si la víctima lo autoriza. Hay que recordar que quien realiza el procedimiento y la investigación es el Comité de Hostigamiento Sexual. Este ofrecimiento de atención médica y psicológica debe figurar dentro del acta de derechos de personas del denunciante. En caso de aceptar o renunciar a los servicios puestos a su disposición, lo hace constar con su firma o firma electrónica y huella en el documento utilizando formatos físicos o virtuales. A ver, sí está bien. Investigación y sanción del hostigamiento. La Oficina de Recursos Humanos, en un plazo no mayor a un día de recibir la queja o denuncia, corre traslado al comité para el inicio de la investigación. Y el comité tiene 15 días calendarios de recibida en la denuncia o en la queja para poder emitir su informe con las conclusiones de la investigación, ¿no? Hay que advertir que durante la investigación se debe respetar el debido procedimiento para ambas partes. O sea, ambas partes tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades de presentar sus medios probatorios para su defensa, ¿no? En estos 15 días se otorga al quejado o denunciado un plazo para formular sus descargos. Este plazo debe ser determinado por cada institución. Normalmente se le da un plazo razonable para que pueda defenderse, ¿no? Puede ser 5 días, 4 días, un plazo medio, ¿no? Que esté dentro de los 15 que tiene el comité para que pueda efectuar su investigación y le quede tiempo suficiente para poder analizar dichos descargos y informar cuál sería su conclusión, ¿no? En este informe se describen los hechos, se valora los medios probatorios presentados por ambas partes, se da una propuesta de sanción o de archivamiento, obviamente tiene que estar debidamente motivada, y se dan las recomendaciones de medidas adicionales para evitar nuevos casos. Cuando se informen las conclusiones de la investigación en un plazo de un día hábil, el conocimiento del órgano de sanción es la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Se traslada el informe al quejado o al presunto investigador también en un plazo para que, de considerar lo pertinente, presente sus alegatos. Este plazo debe ser determinado por cada institución también. Y en la resolución, que es el área de recursos humanos, es el que aplica la sanción, así como otras medidas para evitar nuevos casos.
El hostigador puede ser sancionado según la gravedad de los hechos, con amonestación, suspensión o despido. Todo va a depender mucho de qué ha acontecido, ¿no? Hay casos en los que estos actos de hostigamiento no necesariamente se dan entre trabajadores dentro de una misma empresa, sino también se puede dar entre empresas de tercerización o intermediación de servicios que estén dentro del empleador, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos varias empresas que prestan servicios, ¿no? Como ustedes saben muy bien. Entonces, a esos casos nos vamos a referir. Por ejemplo, cuando el presunto hostigador labore para una empresa de intermediación o tercerización de servicios y la presunta víctima forme parte de la empresa principal o usuaria. Este es el caso de que fuera parte de la empresa, ¿no? La denuncia se formula ante la empresa principal o usuaria y, como saben muy bien ya, ante la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? No mayor a un día hábil de recibida la queja o denuncia de conocidos los hechos, se informa a la empresa de intermediación o tercerización de servicios para que se tomen las medidas que considere pertinentes y se aplica la sanción. La investigación estará a cargo del comité de la empresa principal, el cual va a emitir su informe, ¿no? Si el informe incluye recomendaciones de sanción y otras adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento, se remita a la empresa de intermediación o tercerización de servicios. Caso 2, cuando la presunta víctima de hostigamiento labore para una empresa de intermediación o tercerización y el hostigador sea parte de la empresa principal o usuario. La denuncia se formula ante la empresa principal o usuaria y en un plazo de un día hábil se informa a la empresa de intermediación o tercerización de servicios para que tome las medidas que considere pertinentes. Acá la empresa principal o usuaria lleva a cabo el procedimiento de investigación y sanción, garantizando que la víctima pueda denunciar o presentar su queja o denuncia contra los actos de hostigamiento que hubiera sufrido. Tanto en el caso anterior como en este, es la empresa principal quien funge como mesa de partes y funge como investigador. Y el caso 3 es cuando el presunto hostigador y la presunta víctima laboren para una empresa de tercerización o intermediación de servicios y el acto de hostigamiento se haya producido dentro del ámbito de control o con ocasión del servicio que presten a la empresa principal o usuaria. La denuncia puede ser presentada ante la empresa principal o usuaria no mayor a un día hábil de recibido la queja. El área va a trasladar la queja o denuncia a la empresa a la que pertenece el presunto hostigador. 2, ante la empresa de tercerización o intermediación de servicios. O sea, tenemos que la denuncia puede ser presentada a una, ¿no? En este caso a la principal, que seríamos nosotros, o a cualquiera de las empresas de tercerización o intermediación, ¿no? El procedimiento de investigación no implica el reconocimiento del vínculo laboral con la empresa principal o usuaria. Hay que recordar que esos son contratos que no son de tipo laboral, que vincule a esos trabajadores que trabajan en una empresa tercerizadora o de intermediación de servicios con la empresa principal, ¿no? ¿Y cómo va la comunicación al Ministerio de Trabajo? El empleador debe cumplir con comunicar al Ministerio de Trabajo en un plazo no mayor de 6 días hábiles de recibida la queja o denuncia, la recepción de la misma, el inicio de oficio de una investigación por hostigamiento sexual y el informa acerca de las medidas de protección otorgadas a la presunta víctima. Hay que recordar que esta recepción de queja nuevamente lo hace el área de recursos humanos y es dicha área quien debe informar al Ministerio de Trabajo. Pero también dentro de los 6 días hábiles siguientes a su emisión, también debe informar la decisión que pone fin al procedimiento. Esto es, si hubo una sanción, unas medidas complementarias o si archivó el caso, obviamente, de forma motivada. ¿Se puede recurrir a otras instancias? Por supuesto. ¿Qué otras opciones tiene la víctima? Cuando el hostigador sea el empleador, personal de dirección, de confianza, titular, asociado, director,
Independientemente de la categoría o cargo, si el empleador, autoridad competente, omite iniciar la investigación o adoptar las medidas de protección y sanción, la víctima también puede optar por estos mecanismos. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos? Accionar el cese de hostilidad, el pago de una indemnización, dando por terminado el contrato de trabajo conforme al artículo 35 de la Ley de Procedimientos y Competitividad Laboral. No es exigible la comunicación al empleador por cese de hostilidad. Se sobreentendería que se ha dado esa hostilidad al ver que el empleador no ha cumplido con su obligación de iniciar la investigación, ¿no? En ningún caso se puede exigir como requisito de procedencia haber recurrido previamente al procedimiento de investigación y sanción para acudir a otras instancias. O sea, tienes la opción de presentarlo a través del empleador, esta es el área de recursos humanos, la queja, pero si uno ve que no existe una investigación al respecto, tienes otras vías, ¿no? Que son las que estarían fuera de el área de la empresa, que puede ser ante el mismo Ministerio de Trabajo, puede ser ante el mismo Ministerio de la Mujer, puede ser ante la Fiscalía, ¿no? O otras vías que también tiene la persona que es víctima de hostigamiento sexual para que pueda presentar su denuncia como debe ser. Hay que tener en cuenta que es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo por razones que estén estrictamente vinculadas a la presentación de una queja de hostigamiento sexual en el trabajo, la interposición de una demanda, denuncia, reclamación por dichos motivos o por la participación de este tipo de procedimientos como testigo en favor de la víctima. Y hasta aquí es la charla de procedimiento de hostigamiento, de prevención y sanción de hostigamiento sexual. No sé si tienes alguna pregunta. No, Jorge, creo que ha estado bastante Sí, completa, clara y bueno, interesante también, ¿no? Conocer, digamos, cuáles son los canales o el procedimiento, digamos, más detallado claro, en caso se diera una situación así, ¿no? exacto, exacto. Ok, entonces, voy a dejar de compartir. Se supone que está grabando, voy a finalizar y vamos a iniciar con la segunda charla. Tengo que cerrar esta sesión de aquí un ratito. Ok.